Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta bitácora de Henry Main, que ahora empieza con un tema que me parece muy importante. El sol, el cumpleaños del sol y los tres soles. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Tú sabes de por sí que el sol es muy importante. Es la representación y el facto de la vida misma. Para nosotros, que circundamos su brillo, su destello, su energía, su luz, su capacidad de darnos calor y todo lo que el sol es sumamente importante. Por tanto, cabe esperar, y así fue efectivamente, que cualquier cultura de la antigüedad y presente lo considere muy importante. En la actualidad, por ejemplo, varias agencias espaciales lanzan satélites que giran alrededor de la Tierra y del Sol. En un punto intermedio se van dando vueltas alrededor del Sol las circunvoluciones del planeta Tierra con estos satélites a una distancia intermedia para observar al Sol precisamente y para tener más noticia de él, no solamente por todo esto que acabo de decir, sino también por los cambios que en él se dan, que pues son por ciclos de cada 11 años, pero que además incluyen la posibilidad de explosiones muy fuertes que afectan a todo el sistema solar, precisamente, sistema solar. Bueno, pues gracias por estar. Yo soy Henry Main. Te voy a hablar entonces de el Sol. Primero, te platico un poquito sobre lo que es conocido como el cumpleaños del Sol. Fíjate nada más, el cumpleaños del Sol. Los paganos establecieron el 25 de diciembre como el día del cumpleaños del hombre solar. Lo celebraban, daban banquetes, se reunían en procesiones y hacían ofrendas en los templos. Se había acabado la oscuridad del invierno y el glorioso hijo de la luz regresaba al hemisferio norte. Con último esfuerzo, el viejo dios del sol había derribado la casa de los filisteos, que son los espíritus de la oscuridad, y había despejado el camino para el nuevo sol que nacía aquel día de las profundidades de la tierra, en medio de las bestias simbólicas del mundo inferior. En relación con aquella época de festejos, un anónimo doctor del Balliol College de Oxford, en un tratado erudito que escribió, dice lo siguiente: los romanos también tenían su fiesta solar y sus juegos en el circo en honor del nacimiento del dios del día. Tenía lugar el octavo día antes de las calendas de enero, es decir, el 25 de diciembre. Servio, en su comentario al verso 720 del séptimo libro de la Eneida, en el que Virgilio habla del nuevo sol, dice que para ser exactos el sol es nuevo el octavo día de las calendas de enero, es decir, el 25 de diciembre. En tiempos de León I, algunos de los padres de la iglesia decían que lo que volvía venerable la fiesta de Navidad no era tanto el nacimiento de Jesucristo como el regreso, y ellos lo expresaban así, el nuevo nacimiento del sol. Era el mismo día en que se celebraba en Roma el nacimiento del sol invencible, como se puede ver en los calendarios romanos publicados durante el reinado de Constantino y el de Juliano. El epíteto Invictus es el mismo que los persas daban al mismo dios, al que adoraban con el nombre de Mitra, de quien ya les hablé, y al que hacían nacer en una gruta, así como los cristianos lo representan naciendo en un establo con el nombre de Cristo. Con respecto a la fiesta católica de la Asunción y su analogía astronómica, el mismo autor añade: al cabo de 8 meses, cuando la divinidad solar, después de crecer, atraviesa el octavo signo, absorbe a la Virgen Celestial en su trayectoria ardiente y ella desaparece en medio de los rayos luminosos y la gloria de su Hijo. Ese fenómeno, que se produce todos los años alrededor de mediados de agosto, dio origen a una fiesta que sigue existiendo y en la cual se supone que la Madre de Cristo deja de lado su vida terrenal, se asocia con la gloria de su Hijo y es llevada a su lado en los cielos. El calendario romano de Columeia, vamos a decirlo mejor, señala la muerte o la desaparición de Virgo en aquel periodo. El sol, dice, entra en Virgo el 13º día antes de las calendas de septiembre, que es cuando los católicos colocan la fiesta de la Asunción o el reencuentro de la Virgen con su Hijo. Esta fiesta antes se llamaba el Tránsito de María. Encontramos un relato del tránsito de la Santísima Virgen y
de ahí nos basamos para varias cosas importantes en nuestra cultura. Los antiguos griegos y romanos fijan en ese día precisamente la asunción de Astrea, que es la misma Virgen. La Madre Virgen que da a luz a la divinidad solar y que el cristianismo ha preservado tan fielmente, nos recuerda la inscripción relativa a su prototipo egipcio, que es Isis, que aparecía en el templo de Sais. El fruto que ha engendrado es el sol. Aunque los paganos primitivos asociaban a la Virgen con la luna, no cabe duda de que también comprendían su posición como constelación en los cielos, porque casi todos los pueblos de la antigüedad la reconocen como la madre del sol, y se daban cuenta de que aunque no se podía atribuir aquel puesto a la luna, el signo de Virgo podía dar, y de hecho daba la luz al sol de su costado el 25º día de diciembre. Interesante, se vuelve a marcar la fecha. San Alberto Magno afirma lo siguiente: sabemos que el signo de la Virgen Celestial salía por encima del horizonte en el momento en que fijamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos astrónomos árabes y persas daban a las 3 estrellas que formaban el cinturón de la espada de Orión el nombre de los 3 reyes magos, que acudieron a rendir homenaje a la joven divinidad solar. El autor de un libro que se llama Sobre la humanidad, sus orígenes y destino, aporta, además, la siguiente información. En Cáncer, que había subido al meridiano a medianoche, están la constelación del pesebre y la del asno. Los antiguos la llamaban Praesepe Jovis. Al norte se ven las estrellas de la Osa, que los árabes llaman Marta y María, y también el féretro de Lázaro. De este modo, el esoterismo del paganismo se encarnaba en el cristianismo, aunque se han perdido sus claves. La Iglesia cristiana sigue ciegamente las costumbres antiguas y cuando se le pide una razón, brinda explicaciones superficiales e insatisfactorias, olvidando o pasando por alto el hecho indiscutido de que cada religión se basa en las doctrinas secretas de su predecesora. Exacto, cada religión se basa en las doctrinas paganas prehistóricas de su predecesora. Por eso es importante este ejercicio de revisar los antiguos misterios y los mitos. Fundamentan, y lo hemos estado viendo, pues todo lo que ahora tenemos como un tipo de conocimiento a partir de las distintas religiones. Esto es para hablarte del cumpleaños del sol. Es un tema que viene bien para irnos preparando por todo lo que corresponde a este año. Estamos en diciembre y viene el nuevo cumpleaños del sol, el 25 de este mes. Pero ahora te voy a hablar de los 3 soles. Ve qué interesante este tema. Para los sabios antiguos, la esfera solar, como la naturaleza humana, se dividía en 3 cuerpos distintos. Según los místicos, en cada sistema solar hay 3 soles, que son análogos a los 3 centros de vida que aparecen en la constitución de cada individuo. Los llaman las 3 luces: el sol espiritual, el sol intelectual o sol del alma y el sol material, que actualmente se simboliza en la masonería mediante 3 velas. El sol espiritual manifiesta el poder de Dios Padre. El sol intelectual o del alma irradia la vida de Dios Hijo. Y el sol material es el vehículo por el cual se manifiesta el Dios Espíritu Santo. Los místicos dividían la naturaleza del hombre en 3 partes distintas: espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo físico se manifestaba y se vitalizaba gracias al sol material. Su naturaleza espiritual era iluminada por el sol espiritual, y su naturaleza intelectual era redimida por la verdadera luz de la gracia, el sol del alma. La alineación de estos 3 globos en el cielo era una de las explicaciones que se ofrecían para el hecho peculiar de que las órbitas de los planetas no fueran circulares, sino elípticas. Para los sacerdotes paganos, el sistema solar fue siempre un gran hombre, y basaban su analogía en estos 3 centros de actividad procedentes de los 3 centros principales de la vida que hay en el cuerpo humano, que son el cerebro, el corazón y el aparato reproductor. La transfiguración de Jesús describe 3 tabernáculos, de los cuales el mayor está en el centro, el corazón, y los 2 pequeños a ambos lados, el cerebro y el aparato reproductor.
Es posible que la hipótesis filosófica de la existencia de los tres soles se base en un fenómeno natural peculiar que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia. En el año 51, después de Cristo, se vieron tres soles en el cielo al mismo tiempo. Y lo mismo ocurrió en el año 66. En el año 69 se vieron dos soles juntos. Según William Lilly, entre los años 1156 y 1648 se registraron 20 casos similares. Los herméticos, que reconocían al Sol como máximo benefactor del mundo material, creían en la existencia de un Sol espiritual que se ocupaba de las necesidades de la parte invisible y divina de la naturaleza, tanto humana como universal. Con respecto a este tema, escribió el gran Paracelso: hay un Sol terrenal que es la causa de todo el calor, y todos los que son capaces de ver pueden ver el Sol, y los que son ciegos y no pueden verlo sienten su calor. Hay un Sol eterno, que es la fuente de toda la sabiduría, y los que tienen los sentidos espirituales despiertos a la vida verán este Sol, y serán conscientes de su existencia. Pero aquellos que no han alcanzado la conciencia espiritual también pueden percibir su poder mediante una facultad interna llamada intuición. Algunos rosacruces eruditos han dado denominaciones especiales a estas tres fases del Sol. Llaman Vulcano al Sol espiritual. Al Sol del alma y al intelectual los llaman Cristo y Lucifer, respectivamente. Y al Sol material, Jehová, como el demiurgo judío. En este caso, Lucifer representa la mente intelectual sin la iluminación de la mente espiritual. La racionalidad. Por consiguiente, es la luz falsa. Al final, la luz falsa es vencida y redimida por la verdadera luz del alma llamada segundo logos o Cristo. Los procesos secretos mediante los cuales el intelecto de Lucifer se transmuta en el intelecto de Cristo, es decir, la mente lógica racional, se transforma en el intelecto de Cristo, en la intuición, constituyen uno de los grandes secretos de la alquimia y se representan mediante el proceso de convertir metales de baja ley en oro. Ahí está otra interpretación de la alquimia, que hace unos días les refería yo acerca de la alquimia, algún tema importante. En el singular tratado, Los símbolos secretos de los rosacrucianos, Franz Hartmann define alquímicamente al Sol como el símbolo de la sabiduría, el centro del poder o el corazón de las cosas. El Sol es un centro de energía y un depósito de poder. Cada ser vivo contiene en sí mismo un centro de vida que puede crecer hasta convertirse en un Sol. En el corazón de los renovados, el poder divino, estimulado por la luz del Logos, crece hasta convertirse en un Sol que ilumina su mente. Bello, ¿no? En una nota, el mismo autor amplía su descripción y añade lo siguiente: el Sol terrestre es la imagen o el reflejo del Sol celeste invisible. Aquel se encuentra en el terreno del espíritu y este en el de la materia, pero este recibe su poder de aquel. En la mayoría de los casos, las religiones de la antigüedad coinciden en que el Sol material y visible era un reflector, más que el origen del poder. A veces se lo representaba como un escudo que la divinidad solar. Por ejemplo, Frey, la divinidad solar escandinava, llevaba en el brazo. Aquel sol reflejaba la luz del Sol espiritual invisible, que era la verdadera fuente de vida, luz y verdad, el gran Sol central. La naturaleza física del universo es receptiva, es un reino de efectos. Las causas invisibles de estos efectos corresponden al mundo espiritual. Por consiguiente, el mundo espiritual es la esfera de la causalidad. El mundo material es la esfera de los efectos, mientras que el mundo intelectual o del alma es la esfera de la mediación. Por eso a Cristo
La personificación de la naturaleza intelectual superior y el alma lo llaman el mediador, que en virtud de su puesto y su poder dice: nadie llega hasta mi Padre si no es a través de mí. Es el mediador. Vean qué importante esto. Lo que es el Sol para el sistema solar, lo es el espíritu para el cuerpo del hombre, porque su naturaleza, sus órganos y sus funciones son como planetas alrededor de la vida central, o el Sol, y viven de sus emanaciones. El poder solar en el hombre está dividido en tres partes que se denominan el triple espíritu humano del hombre. Dicen que estas tres naturalezas espirituales son radiantes y trascendentes, y unidas forman lo divino en el hombre. La triple naturaleza inferior del hombre, compuesta por su organismo físico, su naturaleza emocional y sus facultades mentales, refleja la luz de aquella divinidad triple y la manifiesta en el mundo físico. Los tres cuerpos del hombre se simbolizan mediante un triángulo vertical y su triple naturaleza espiritual mediante un triángulo invertido. Triángulo vertical, triángulo invertido. A estos dos triángulos, unidos para formar una estrella de 6 puntas, los judíos los llamaban la estrella de David, el sello de Salomón. Y en la actualidad se conocen habitualmente como la estrella de Sion. Estos triángulos simbolizan el universo espiritual y el material unidos para constituir la criatura humana, que es partícipe tanto de la naturaleza como de la divinidad. Y con esto termino. La naturaleza animal del hombre es partícipe de la tierra, la divina de los cielos y la humana del mediador, el Cristo. Hermosísimo tema, ¿no te parece? Pues ya sabes, viene el cumpleaños del sol, pero también viene el conocimiento de que tenemos 3 soles en nosotros y están en todo. Probablemente no conocías este concepto de los 3 soles, ¿verdad? Bueno, nosotros los hemos llamado como 3 centros de poder. Ellos lo llamaban 3 soles. Emitían y irradiaban luz y todo lo demás. Y bueno, pues yo creo que ya es tiempo de que ahora sí ponga esto que debía de haber puesto desde un principio, que es la bitácora de vuelo, capítulo 255, los 3 soles. Ahí sube el tema de hoy. Ahora, parece ser que nada más hay un comentario, así que va a terminar pronto esta. Bueno, hay 2. Va a terminar pronto esta bitácora. Chicos, ¿andan dormidos? Bueno, pues ya verán esta bitácora en sus horas. Estas que yo considero las horas de las bitácoras, me parece que son las deshoras de ustedes. Vamos a ver. Tengo un comentario de Hans Feinl, que más bien es un saludo. Linda noche, maestro. Linda noche, Hans. Gracias por estar conmigo. Miguel Muñoz Reyes dice: muy interesante, 3 soles. ¿Lo son? Muy interesantes los 3 soles. Bueno, chicos, pues ustedes así lo quieren, así se los concedo. Así lo decretaron ustedes. Se termina la bitácora. Gracias por haber estado conmigo. Yo soy Henry Main. Y pues pásensela muy bonito. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Mañana es jueves. Bueno, pues mañana estaremos también activos con el curso de Mayuritzin, que ya sirvió en mucho para que ustedes, los que participan, desarrollen sus dones. Ya los están poniendo en práctica, ya forman parte también del EMDU de manera muy, muy definida. Y pues ya nada más falta que participen. Ahí está el grupo del EMDUS del Mundo Unidos y ya están empezando a solicitar ayudas de canalizaciones y de interpretaciones de sueños y demás, según el don de cada uno de ustedes. Tiempo de empezar a dar servicio, chicos, así es que empecemos de esa manera. Y le agradezco a Pati que está aquí con nosotros también. Querido Henry, qué gusto estar aquí, interesante tema. Bonita noche, bonita noche. Gracias por estar también a ti. Y gracias nuevamente, dice Miguel Muñoz Reyes. Bueno, yo también les agradezco. Gracias por estar conmigo. Váyanse a dormir. No se desvelen. No anden oyendo bitácoras a estas horas. Se ve claramente que no están oyendo bitácoras a estas horas. Buenas noches. Gracias por todo. Yo soy Henry May.